esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! A la doctora Josefina Takahashi, que es presidenta de la Junta de Administración en Pronaturaleza. Doctora Josefina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldo. Mucho gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctora, siempre. Doctora, como decía el informe, es indudable que existe calentamiento en el planeta, pero ¿qué indicador nos podría evidenciar justamente de que ya estamos ante una situación de peligro? Bueno, realmente, mira, este calentamiento que está de la elevación de la temperatura que tenemos este año, ya había sido prediagnosticado, diríamos, evaluado. Y hace muy poco estuve justamente con una persona que es el presidente de lo que se llama el Barcelona Supercomputer Center. Este es uno de los centros que está en Europa, pero que forma parte de los 5, diríamos, centros que trabaja con información de todo tipo, pero está muy centrado al tema de cambio climático en este momento, y que ya habían pronosticado de que este año, a partir de este año y dentro de los 5 años siguientes, la temperatura se va a elevar. ¿Okay? Y eso es lo que está ocurriendo, sobre todo en las costas del Pacífico tropical, que es Perú, Ecuador, ¿no? Y es exactamente, y lo más grave de este pronóstico que han hecho es que ellos calculan que solamente dentro de estos próximos 5 años la temperatura global ya alcanzará el 1.5 grados centígrados, que es lo que se había dicho que deberíamos llegar al 2030 como máximo. Así es que estamos en un periodo muy, muy peligroso. Sí, claro. Doctora, ya hace un momento hablábamos con Francisco Miranda de borde costero y del mar peruano, que podríamos decir que es una bendición ser un país pesquero, como lo mencionaba justamente Francisco. Sin embargo, ¿considera usted de que justamente también podría ser a la vez el mar peruano un riesgo, como lo que estamos viendo recientemente con los desastres naturales que se han estado desarrollando? Bueno, el Perú es un país realmente, como todos lo sabemos, bendecido por su mega biodiversidad, por sus diferentes ecosistemas. Muy pocos países del mundo tienen todo esto, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Al mismo tiempo, somos uno de los 3 países más vulnerables al cambio climático. Pero eso creo que nos debe llevar a trabajar más y estar conscientes de que podemos evitar impactos negativos, ¿no? Una vez más, si es que se trabaja con una política, ¿no? Coherente, estructurada, y se previene estos problemas. Desafortunadamente no estamos en esa situación, pero no podemos decir que no tenemos un país bendecido, donde las condiciones climáticas incluso no son extremas en términos generales. Nosotros no tenemos inviernos, ¿no? Dramáticamente fríos como existen en el hemisferio norte. Y por otro lado, ¿no? Las lluvias tampoco no son tan frecuentes, tan graves como normalmente ocurren en otros países, pero este año nos ha tocado pues uno de esos años muy complejos que se está repitiendo con más frecuencia. Ok, doctora, cuando hablamos del fenómeno del Niño, la pregunta inmediata es, ¿por qué es tan difícil de predecirlo, ¿no? Y de adelantarnos justamente a sus efectos negativos? Bueno, mira, acá hay 2 cosas, ¿no? El fenómeno del Niño global, ¿no? Es el que afecta a una cantidad de países a nivel mundial. Pero lo que nosotros tenemos en este momento es un fenómeno del Niño costero que está afectando principalmente a las costas de Perú y Ecuador, ¿no?
y está bajando hacia el sur. Creo que en este caso no ha llegado a Chile, pero Guayaquil, sin lugar a dudas, está siendo afectado igualmente. Ahora, la predicción. Como digo, cada vez los sistemas que existen en el mundo permiten predecir con mayor, diríamos, tiempo que va a haber cambios en la temperatura y sus efectos. Sin embargo, cómo esto va de la mano con las políticas que el Estado implementa y la población también implementa para prevenir desastres. Esas son dos cosas diferentes. ¿Me dejo entender? Mira, por ejemplo, el Perú tiene un sistema, en primer lugar, una ley nacional, ¿no?, para la prevención de la gestión de desastres, de riesgos. Esa fue dada en el 2004. Así es. Luego tenemos una institución, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y tenemos un sistema de información también de prevención de desastres. Así es. Y hasta el año pasado ha habido un Plan Nacional de Gestión de Desastres, que era 2014-2022. Es decir, los elementos están ahí. A ver, si se han aplicado, todos los resultados que tenemos, los impactos que tenemos ahora demuestran que no. Porque si se hubiera hecho algo realmente bien estructurado, técnicamente bien trabajado, por las instituciones competentes y por la población, esto no hubiera ocurrido, ¿no? Estamos sufriendo realmente el impacto de un fenómeno que se veía venir, porque ya estaba estudiado. Claro. Pero bueno, eso no va a ocurrir en tanto no se tomen otro tipo de medidas. Entonces podríamos de pronto concluir de que es un problema básicamente de gestión de las autoridades. ¿Sería así? Es de cuestión de autoridades, sin lugar a duda, pero también es de responsabilidad cívica de la población. Es decir, en el país nosotros necesitamos que el sistema, ¿no?, en general, ayude a la población primero a conocer que existen estos riesgos periódicos. Las autoridades ejecuten obras que realmente, por ejemplo, que existe una comisión que ahora le quieren cambiar de nombre, ¿no?, etcétera, etcétera, para prevenir estos riesgos. Sin embargo, desafortunadamente, por razones que todos conocemos y no viene al caso de repetir, eso no se cumple. No podemos seguir así. Creo que la misma población va a tener que reaccionar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los países desarrollados hoy en día, que están enfrentando mucho mejor los impactos del cambio climático? Claro. Y justamente hablando ya de otros países, ¿cuál sería un país que podríamos tomar como referente para combatir estos efectos? Bueno, entre los países que tienen recursos naturales y riqueza, diríamos, están los del continente de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Ellos también tienen muchos recursos naturales, pero tienen una política muy, muy buena para el manejo de esos recursos, pero al mismo tiempo también para recortar el uso de combustibles fósiles y el ir hacia combustibles de origen renovable, etcétera, etcétera, ¿no?, muy firmes. Y eso sí ayuda. Ahora, tenemos los países escandinavos, sobre todo Dinamarca, Finlandia, Suecia, etcétera, que ya tienen una política y un compromiso, ¿no?, diríamos, actualmente ya a relativamente corto plazo, 2030, 2040 o 50, de que toda su energía va a ser renovable, ¿no? Están sustituyendo una serie de usos de energía fósil por energías renovables. A mí me llamó la atención, por ejemplo, saber que en Australia, ¿sí?, o Nueva Zelanda, el pasaje aéreo se va a incrementar considerablemente. ¿Y por qué? De esa manera, la gente va a estar más obligada a utilizar otro tipo de transporte para evitar que justamente los aviones todavía continúan utilizando combustible fósil. Todavía no tenemos aviones que utilicen combustibles renovables.
son medidas. Un país que es chiquitito, tamaño de la provincia de Lima, Singapur, por su ubicación geográfica y está rodeado muy cerca al mar. Lo que están haciendo como país, y eso no es de ahora, hace tiempo, hay impuestos muy altos para los vehículos privados. El uso de transporte público, ¿no? con energías renovables, sobre todo, ya es un hecho. Porque ellos se tienen que cuidar. En un país tan pequeñito, cercano al mar, se va a elevar el nivel del mar y eso los va a golpear tremendamente. Ellos no pueden darse ese lujo. Entonces están invirtiendo mucho dinero para evitar eso ya desde hace algunos años atrás. Doctora, muy importantes y precisas las declaraciones que nos da el día de hoy. Queremos agradecerle por acompañarnos nuevamente en un programa de Pro con la Naturaleza. Bueno, sí, que por supuesto podemos seguir conversando sobre este tema porque este es un tema muy importante y que la población en general, una buena educación cívica y ambiental es necesaria en nuestro país. Seguramente, doctora, vamos a tenerla a usted más adelante también con algún otro ángulo sobre este tema importante de difusión como usted mismo comenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos el próximo jueves para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.